El tema es de por qué los adventistas van a recibir la marca de la bestia. Y yo que tengo muchos amigos, muchos contactos y no. Y están todos esperando al sábado, domingo, ¿no? Que el Papa ponga el domingo como una ley obligatoria, que se convertirá incluso en pena de muerte. Hay que salir corriendo de las ciudades para no recibir la marca. Y yo le digo que eso yo creo que no, ni veo que está pasando, ni va a pasar, porque no es para nuestra época. Y nada, y me dicen que no, que vamos, que eso está escrito, Apocalipsis 13, nadie va a poder comprar ni vender, que la hermana Guay lo dijo muchas veces, es el sello de Dios porque conmemora la creación, entonces la imitación es el domingo porque es la marca de la bestia. Y de momento no he conseguido convencer a nadie, sino casi más bien al contrario, que me vean como que me estoy perdiendo. ¿Sí? ¿Alguien quiere comentar algo? Sí, buenos días. Sí, hermano Gabriel. Yo quería comentar. Me recuerdo cuando el año pasado mi hermano me dijo, mi hermano es Matías, me recuerdo he encontrado una verdad y yo dije, o sea, habrá aprendido nuevas cosas, ¿no? Yo en él veía que él estaba estudiando otras cosas y bueno, me dio dos temas y después de eso yo no estudiaba. No le tomé importancia a lo que él me había enseñado, pero me llamó mucho la atención lo que él me había enseñado, unas parábolas que yo nunca había escuchado en la iglesia adventista. Y después de eso me envió dos videos, las desolaciones de Jerusalén. No me voy a olvidar de esos videos. Ya para el 2020, él me los había enviado y él me decía, ¿lo has visto? No, no lo he visto. Y cuando se dio el tema de la pandemia, pude verlos y ahí como que se me abrió la mente y empezó a explicar, ¿no? Y me llamó mucho la atención porque este año aprendí el mensaje, o bueno, estoy aprendiendo, mejor dicho. Y no cabe duda que lo que no aprendió en años lo voy a tener que aprender en meses, pero gracias a Dios mi hermano tuvo mucha paciencia conmigo, y no me estuvo, como se dice, enviando muchos videos, ¿no? Él me envió esos dos videos nada más y me explicó y gracias a Dios, pues, en este tiempo me he dado cuenta que debo prepararme. Yo todavía estoy congregando con la iglesia adventista y de hecho estoy fortaleciendo los lazos de amistad inclusive con ellos, porque sé que todavía no es el momento de hablar el mensaje, que tengo que prepararme y el próximo año estoy seguro de que, como estamos haciendo cada uno de nosotros, dar el mensaje correcto, ¿no? Pero como dice el hermano Marcel, podemos darle algunos consejos, ¿no? Algo que prepare el corazón de ellos y porque no cabe duda que eh, como usted tiene la preocupación, creo que todos lo tenemos aquí, ¿no? Por los hermanos adventistas. Sí, la verdad es que sí. Yo espero que pase algo. No sé qué va a pasar durante Panion, el Pentecostés, pero tiene que pasar algo, ¿no? O sea, quizás haya ya un decreto en Estados Unidos en cuanto a contra la homosexualidad o contra el racismo, algo que dé fuerza al movimiento para que y poner vídeos pasados como todo esto fue predicho, porque otra cosa pues va a ser difícil. Es lo que digo, lo tenéis más difícil que el resto de personas, porque los adventistas tenéis que olvidar lo que habéis aprendido y empezar otra vez de nuevo con otra forma diferente, porque están con el sábado domingo, mientras que hay gente que como no sabe nada de eso, pues le va a costar menos. Y se me quedan así, no, hombre, ya que estamos avisados, aunque se te aparezca un difunto y te diga que el sábado no es el sello de Dios y el domingo la marca de la bestia, no, aunque se te aparezca, y de ahí ya no lo sacas, o sea que, pues, ya veremos a ver. También es importante, pienso, recordar que Dios tiene amor para con su pueblo. Dios también los ama y no los ha olvidado a ellos. Y ellos tendrán su tiempo, tendrán sus pruebas, tendrán sus circunstancias que los ayudarán a madurar y a abrir los ojos.
pero simplemente ahora no es tiempo. Es hacerles daño, es endurecer su corazón y eso sería, en otras palabras, estorbar la obra de Dios. Y ese es trabajo del enemigo y tenemos que ser muy cautelosos de no hacer esa obra simplemente por emociones que nosotros tenemos. Nosotros amamos a nuestros hermanos, pero necesitamos mostrar nuestra confianza en Dios de que Él traerá la solución. Nosotros solo somos instrumentos y cuando el tiempo sea indicado, el Señor nos usará para llegar a ellos. Quisiera opinar, dar un comentario también. Yo creo que cada uno de nosotros, antes de poder llegar a conocer este mensaje, quizá nos encontramos en una posición en que si se nos mostrara el mensaje así como ahora lo vemos, hubiésemos quedado confundidos totalmente. Y realmente es así. Un adventista no puede ver, no puede entender a primera algo que nosotros nos ha costado en un proceso aprender. Por ende se siente un golpe y causa heridas. Entonces, porque hiere nuestro orgullo que como humanos hemos tenido respecto a lo que se trata de nuestra fe. Entonces, esto es lo que pasa ahora. Si Dios nos escogió a nosotros para poder venir y no hay otras personas, podríamos decir, si Dios me llamó a mí y yo pues pude aceptarlo y pude humillarme y decir, sí, acepto esto, es cierto, están equivocados, ¿por qué no puede llamar a otros? Y simple y sencillamente porque el tiempo de ellos no es así. Dios tiene un tiempo para cada uno. Y yo hubiese dicho, ¿por qué Dios no me llamó hace 3 años atrás? Porque yo no pude conocer este mensaje hace 4 años. No era mi tiempo. Entonces cada uno de nosotros tenemos un tiempo para poder entender y ellos no comprenden por más de que les gusten las profecías y por más de que se sientan atraídos, no se les puede explicar así porque igual nosotros no se nos explicó de repente, así de un solo. Tuvimos que aprender por proceso, empezar con las líneas, empezar a conocer el concepto de parábolas y cómo es que podemos encontrar esto, metodología, y todas estas cosas requieren un proceso. Entonces, para eso Dios nos está llamando, nos enseñó a poder leer bien, nos está enseñando a leer bien para poder comprender esto y cuando llevemos este mensaje a ellos, que sea su tiempo, podríamos hacerlo con cautela y como dijo el hermano Marcel, con amabilidad sobre todo, porque no es lastimarlos, el mensaje no es para que ellos se sientan rechazados, sino es ganarlos a ellos. Y para eso pues debemos tener mucha sabiduría como la tuvo Pablo, porque Pablo también se enfrentó a esto. Pensemos en Pablo, él también se enfrentó a esta situación. El mensaje de Pablo, el mensaje de los discípulos no era popular, no era aceptable para la iglesia judía. Era como nuestro mensaje, debían de desaprender y aprender. Y para eso se requirió mucha inteligencia de parte de ellos para poder enseñar el mensaje. Muy bien, pues habrá que tener paciencia y esperar al momento. Yo bueno, aún sigo, de vez en cuando comparto algún vídeo de la hermana Tess y tal, sobre todo. Pero claro, si solo ven una hora, pues no entienden nada porque tienen que empezar desde el principio y ver Hechos 27, cómo va desarrollando. No tienen paciencia, ¿no? Se dice, eso es como jugar a los dados. Me dicen, es como jugar a los dados lo que hace la hermana Tess. Le coge una cosa de aquí, una cosa de allá, pirro, no sé qué. Eso, le dicen, ¿eso qué tiene que ver con la Biblia? No lo entienden. Es que no tienen la suficiente paciencia. Yo al principio me pasaba eso. Veía un vídeo, una hora, y decía, no termino de comprender. No sé yo si pero veía otra hora y veía, y iba comprobando las cosas. Y decía, eso, vamos, no puede ser casualidad. Toda la luz que le va llegando a la hermana Tess sobre los eventos y la metodología que utiliza. Pero claro, tuve mucha paciencia y llegué a la conclusión de que estaba en lo correcto. Opinar, hermano. ¿Cómo? ¿Puedo opinar? En relación a lo que usted menciona, es bien interesante porque me pasó
me pasó igual, ¿no? A la experiencia que usted está teniendo, o la que usted tuvo, porque en verdad yo vivía mi adventismo de una forma tan conservadora que ahorita me da un poco de risa, ¿no? Y lo meditábamos aquí en casa la otra vez, porque yo me cerré a la idea de leer cualquier otra cosa que no fuese de la Biblia y espíritu de profecía, y en cierta forma tú te cierras, ¿no? A, te cierras a cierta luz que te ayuda a comprender lo que está escrito para tu tiempo, ¿no? Y por eso yo, cuando empezaba a ver los videos del hermano Tess también, por un largo tiempo tenía muchas luchas porque ella hablaba de historia y hablaba de cosas que podíamos decir que no era lo convencional que se estudiaba en el adventismo, ¿no? Y eso fue una limitante que tenía en mí, ¿no? Porque me costó en comprender algunas cosas debido a eso, ¿no? A esa forma de pensar que tenía. Y como iba mencionando, yo creo que es una gran bendición el negarse de algunas cosas, porque hay que desaprender para poder aprender cosas nuevas, ¿no? Y yo creo que si Dios nos fuese llamado antes al mismo movimiento, hubiese sido complejo también desaprender muchas cosas, porque yo puedo ver el tema del hermano Marco y varios hermanos que han tenido que desaprender y dejar algunas posturas que tenían antes, porque el mensaje ha evolucionado un poco, ¿no? Y yo creo que también podemos ver la misericordia de Dios en cada uno de nosotros. Muy bien. ¿Alguien más quiere decir algo? Yo, Muy bien. sí, más bien me identifico mucho con usted, hermano. De hecho, así empecé también yo cuando llegó el mensaje a mí, tenía esas ganas de decirle esto a los hermanos también. Incluso tenía un amigo y yo incluso me atreví a llevar las líneas a ciertas iglesias pequeñas, o sea, enseñar la línea de Noé, la línea de Cristo, y muchos hermanos también les gustaba y me preguntaban cuándo podía dar más temas así, y yo sentía que ese era ya el camino que Dios me había dado, y después hubo toda la pandemia, eh, después también, no sé qué más pasaron cosas, y empecé a comprender más también la metodología, entonces me di cuenta que no era el momento también, me faltaba prepararme, me faltaba comprender más las parábolas para yo poder enseñar bien, porque de hecho siempre va a haber alguien que te va a preguntar algo difícil, y si tú no respondes bien, se cae todo el mensaje. Y me di cuenta que yo tenía que prepararme primero mejor, comprender todo el mensaje de la igualdad, y para eso tendría que comprender las líneas. ¿Para qué? Para no dañar quizás a alguien que no sepa y que por causa mía quizás de no explicarle completo o bien, él también dude del mensaje, ¿no? Y eso me hizo entender que, aparte, ¿no? Que también los hermanos, ¿no? Los líderes, los ancianos, también, ¿no? Nos explicaron eso. De hecho, que me hizo entender bien. Y incluso yo tenía un amigo, y hicimos un grupo de WhatsApp, y por ahí empecé a dar estudios también antes de entender esto, ¿no? De tener paciencia, y salió mal, ¿no? Porque de hecho siempre ponían a Walter Bate, videos de él en el grupo, entonces yo pensaba que eso estaba mal, ¿no? Entonces tenía que poner otra cosa o darle la contra, y todo se salió de control, de verdad, en ese grupo de WhatsApp, porque al final parecía que estábamos dos bandos, y por eso ese es el problema. Yo creo que necesitamos mucha inteligencia, mucha astucia, eh, estrategia, y comprender bien el mensaje para llegar a todos los hermanos y a ciertos hermanos que también necesitan eh, conocer, ¿no? Bien, y para que ellos puedan aceptarlo, ¿no? De hecho, no todos, porque aunque le demos el mensaje correcto, obviamente va a haber rechazo, pero
tenemos que prepararnos bien. Sí, yo también empecé con Walter Bay hace muchos años. Empecé con el tema de las conspiraciones. Antes de ser adventista, empecé con las sociedades secretas y por casualidad conocí a un adventista y me puse vídeos de Walter Bay. Y yo creía en todo lo que Walter Bay decía, porque vamos, el tío la clava. Pero luego ya me he dejado la teoría de conspiraciones. Lo que me dio a mi seguridad en este movimiento fue cuando el año pasado el impeachment contra Trump y la batalla de Rafia. Cuando se cumplieron esas cosas, dije, ¿cómo es posible, macho? Que la hermana T lo predijo, ¿no? Lo predijo con un año de antelación, el impeachment y la batalla de Rafia. Y yo pensé que por ahí a lo mejor puedo ir, porque si digo que va a pasar algo entre Trump contra Putin, ¿no? Rey del norte, rey del sur, cuando eso se cumpla, pues dirán, hombre, pues es una metodología correcta. Porque claro, si cuando las cosas se cumplen, ¿no? Por ahí puedo ir. Sí, también, hermano, tenemos que entender de que en la iglesia adventista no hay personas que saben mucho en su entorno, es decir, estudian mucho con el escrito hay un escrito está muy profundo. Entonces, tú sabes que ya nosotros no somos consistentes con el escrito está, ¿bien? Y sino más bien con las líneas. Y ese es el concepto que ellos no pueden entender y por eso voy nuevamente a aprender como en el kinder, ¿no? Cuando tú sabes mucho, pero tienes que bajar abajo a ser como un niño en el kinder y comenzar como desde cero aprendiendo. Yo creo que eso es lo que lastima nuestro orgullo y no nos deja como cuando los fariseos cuando los rabinos, los maestros de Israel estaban frente a un niño de 12 años, el cual les hacía ver las cosas de una perspectiva diferente, pero ellos no se dieron a aprender, sino más bien se jactaban de que ellos estaban enseñando a ese niño, a Jesús, y lo querían para sus escuelas. Entonces, ese mismo patrón es el que nosotros teníamos y que en el adventismo hay. Y por eso es de que debemos de empezar desde cero, enseñarles. El mostrarles a ellos un video así de la hermana Tess es como una bofetada, porque no se puede entender. Lo fue para mí, yo sé que para todos nosotros tenemos nuestras diferentes experiencias, y agradezco mucho, bueno, que se da la clase para conversar, ¿no? De estas experiencias. Agradezco mucho al hermano Marcel, a la hermana Abigail, quienes pues nos instruyeron a mí y a Matías para poder comprender desde cero, desde lo que es una línea, desde allá donde yo podía comprender lo más grande. Entonces, si ellos hubiesen venido y decirnos, esta es la batalla de Rafia o este es Panio, yo creo que yo quedaría en la luna. Entonces, es así exactamente como ellos, por eso les lastima y por eso ellos no vamos a obtener respuestas positivas de ellos en aceptar, oye, háblame más de eso de Rafia, de la historia. No es así, eso no es así. Entonces, es por eso que cuando nosotros vayamos a ellos y sea el momento, no es darles de un solo, sino que comenzar con un proceso. Y estamos aprendiendo ahora lo que es el amor, lo que es el trato al prójimo, lo que es cómo poder amarlos a ellos y ver en ellos que realmente es Dios el que está allí. Y recordamos también que la iglesia adventista sigue siendo ahora el pueblo de Dios todavía. Bien, hasta que llegue su momento. Muy Gaby, bien. seguramente Sí. cuando compartís tus videos y todo eso, cuando tenés entusiasmo a querer compartir el mensaje, las respuestas que te dan por lo general te generan frustración. En lo personal, lo que yo hago, porque a mí también me pasaba lo mismo, de querer compartir, de querer razonar, de querer hacer los pasos lógicos, y en mi experiencia me pasaba que cuando yo iba a querer enseñar, yo iba a querer imponer,
yo quería que razonen conmigo, por lo general se cerraban. Ahora cuando las personas veían mis cambios y todo eso, todo lo que iba pasando alrededor mío, y ellos se acercaban a preguntarme, cuando alguien viene con una pregunta, está como mucho más receptivo que cuando yo voy y le quiero llevar algo. Entonces, lo que yo estoy haciendo ahora de momento es enfocarme en estudiar yo, en saber bien los temas yo, y cuando hay una pregunta, sea de gente que no es de la iglesia, sea que gente de la iglesia, me preguntan cosas, ahí aprovecho y ahí le doy una vuelta al mensaje y se lo doy. Pero respondo específicamente a la pregunta que él me hace y lo hago razonar. Y son mucho más receptivos. A tal punto que yo tengo padres que ni siquiera son adventistas, y el otro día él mismo buscó un video, vio uno de los videos donde yo hice una presentación y él mismo me sacó un tema y ahí le pude hablar sobre ese tema. Y fue mucho más receptivo. En cambio, antes, en 2019, cuando yo recién había conocido el mensaje y intenté llevar el mensaje a la iglesia directamente, porque yo trabajaba, las iglesias, o sea, la asociación adventista se divide jerárquicamente en uniones, después en iglesias y así para abajo. Yo trabajaba en la Unión Argentina, en Buenos Aires, y yo ahí quise llevar el mensaje, y las consecuencias fueron, otro día les puedo contar, pero las consecuencias fueron muy, muy desalentadoras, y me hizo darme cuenta del estado en el cual estaba nuestra iglesia. Pero a lo que voy es, mi postura hoy, y cuando veo la línea de Cristo, Cristo cuando cuando él vuelve del desierto y junta a los discípulos y se va a las bodas de Caná, cuando le pide que haga un milagro, Cristo le dice, todavía no es mi tiempo. Pero sin embargo, igual le da un milagro. Entonces, hoy mi postura es, yo estoy estudiando, no es mi tiempo para ir y llevar el mensaje, pero si alguien me pregunta, yo respondo. Y respondo puntualmente a esa pregunta. Y las consecuencias hoy, hasta hoy para mí, fueron mucho más positivas cuando empecé a hacer eso. Amén. Muy bien. Otro problema que he tenido, que la gente confunde a Jeff Pivengen con este movimiento. Como tuvo un chasco, ¿no? El 18 de julio, que iba a haber un atentado terrorista islámico en Estados Unidos, pues ya me están diciendo, ¿lo ves? Como ese movimiento predice cosas falsas. Yo digo, pero si si ha habido una separación en el movimiento, ese hombre ya no pertenece, y ya pues aún pues me dice, lo ve como ese movimiento no lleva nada, no sé qué. O sea que Jeff Pivengen no ha perjudicado el movimiento con todo lo que con lo que predijo, ya pues aún lo pone más difícil. Bueno, yo entiendo lo que quieres decir y también lo había escuchado, mas sin embargo siempre pienso que el que quiere saber la verdad, él va a indagar y va a enterarse de que hace ya tiempo Pippinger se fue y de que hubo una separación legal y real, y que ellos están enseñando una cosa totalmente diferente. Bueno, eso es lo que quería decir. Bueno, pues ya está, la cosa está clara, hay que esperar, a tener paciencia y a esperar la oportunidad, a estudiar mucho con oración, y ya veremos el momento. Yo creo que llegará un momento que los eventos nos ayudarán a decir, mira, ¿lo ves? Esto es esto y esto. Porque vamos, digo yo que tienen que estar millones dentro de nuestro movimiento, ¿no? Porque no creo que tiene que ser así. Bueno, pero dentro de los millones o de la cantidad ¿No? de gente que entren, bueno, yo no sé cómo decirlo, pero en alguna vez el hermano Parminda conversó algo de eso, y la verdad que no sé si lo entiendo bien, y bueno,
la proporción de adventistas que entrarán al movimiento será como en la expresión que él dijo, era que esa era comparativamente poca. Y ya como creo que tú mismo lo dijiste, porque es que la iglesia, la gente no está entendiendo la prueba que se nos aproxima, que sería lo equivalente a la prueba de la ley o lo que llamamos también ley dominical, pero equivalente a lo que la hermana White nombraba como la cuestión del sábado o domingo. En su tiempo era sábado o domingo, pero hoy día ellos no están, por decirlo así, la mayoría no están entendiendo. Y sin embargo, el Señor está preparando un grupo de entre los adventistas del séptimo día que escucharán el mensaje y serán receptivos a él. Igualmente está preparando otro grupo y yo entendí que el grupo de netineos o no sé cómo se le dice, sirvientes del templo, sería el mayor grupo de personas que entraría en el movimiento, porque ellos están siendo preparados por el Señor y no tienen tanto prejuicio como los adventistas del séptimo día. Y pienso que nuestra condición como adventista, o sea, lo comparo a como yo me entendía y lo veía cuando estaba en la iglesia adventista y no conocía este mensaje, son muchos prejuicios que tenemos en la cabeza, son una condición, la odisea, tan, ¿cómo diría?, penetrante, tan arraigada, que no nos permite ver que hemos entendido los escritos de la hermana White, inclusive la Biblia, mal, la hemos entendido mal y hemos entendido cosas bien, sí, pero en realidad son pocas cosas que hemos entendido bien en comparación de la cantidad de cosas que el Señor nos tiene por dar para prepararnos para su reino, porque lo más esencial, que es la naturaleza del reino, no la hemos entendido igual que los judíos. En su tiempo, ellos no entendían la naturaleza del reino. Yo creo que eso era lo que iba a decir. Bueno, pues ya está la cosa clara, ¿no? Y ya está. A ver cómo van las cosas. Yo es que a veces pienso tantas cosas, cómo van a ser, porque yo antes mi mente siempre era la ley dominical, hay que estar preparado para salir corriendo, no sé qué. Mi mente era solo eso, yo pensaba solo en eso. Cuando estaba yo solo y pensaba en esas cosas, ya me hacía yo la idea de que un decreto, voy a guardar el sábado, aunque como me ponía la imagen de los judíos, con Nabucodonosor, cuando pusieron la imagen y obligaron a todo el mundo a arrodillarse, digo, eso va a pasar, ¿no? Me van a obligar a mí a arrodillarme delante del domingo, yo voy a decir que no. Yo me montaba esa película, pero ahora mi idea es totalmente diferente. Yo creo que ya no es así la cosa. Yo creo que ese proceso seguramente que lo hemos tenido todos de una u otra manera, porque tú estás contando todo lo que estás contando y yo también me estoy acordando cuando me pasaban esas cosas, ¿me entiendes? Y bueno, la misericordia del Señor es muy, muy grande, que nos ha llamado a hacer este trabajo tan hermoso y a darnos cuenta de este mensaje tan sólido, es que es inmenso, son pruebas tras pruebas. Tú nombraste lo del impeachment, lo del, no sé cómo se dice, el juicio político.
Ese es una prueba y lo reconociste y igual que esa, también hay muchas otras cosas. Fíjate la cantidad de noticias que vemos que son una confirmación de este mensaje. Y lo que tenemos que hacer, yo pienso, el mensaje que recibimos del hermano Marcel fue tanto, yo creo, y estamos en ese proceso, ¿ves? Y tú estás en una parte del proceso, el otro está en otra parte del proceso y así cada uno de nosotros, pero en principio hemos vivido muchas cosas parecidas que nos dejan ver que la gracia del Señor es grande y maravillosa y nos quiere preparar y nos quiere limpiar, porque es necesario. ¿Tú te acuerdas de la historia de Moisés? Cuando tenía que ir al faraón y en el camino un ángel del Señor les paró y la actitud del ángel era, por decirlo así, amenazadora, porque Moisés no había hecho una cosa que tenía que haber hecho y era necesario que eso sucediera primero para que él pudiera ir y llevar el mensaje. Y yo lo comparo con la clase que escuchamos de Marcel y pienso que es lo mismo, que nosotros ahora tenemos que limpiarnos y no porque nosotros podamos, sino porque el Señor lo puede hacer. Yo no lo entiendo bien, creo, pero yo creo que es lo mismo, que nos toca no solo el primer paso, sino el segundo, que es limpiar, que es que el Señor nos limpie y que podamos, habiendo sido limpiados de todos nuestros pecados en el santuario celestial, entonces nosotros estaremos llenos del Espíritu Santo y podremos dar el mensaje en toda su pureza. Y cuando digo pureza, es no solo que digamos la verdad y que entendamos la verdad para poderla enseñar, sino que también nuestro carácter y nuestro corazón esté limpio de toda maldad e iniquidad para que nosotros podamos ir como investidos del Espíritu Santo, para que podamos permanecer a pesar de que haya cualquier cantidad de legiones de ángeles caídos, tratando de impedir que el mensaje llegue a las almas. Y por eso creo que es importante este proceso. Y por eso, bueno, te recomiendo que estudies el tema de los 3 diferentes grupos. Y no sé si alguien sabe de otro sitio donde se ve los 3 grupos, pero en la historia del antiguo Israel se ven los 3 grupos. Y se ve que cada uno entra a una época diferente. Y bueno, yo creo que ahí se ve claramente. No sé si alguien quiere añadir otra cosa. Bueno, yo creo que ya más o menos está todo dicho, ¿no? ¿O qué? ¿Quiere alguien decir algo más? Bueno, Gabriel. Sí. Si no hay nada, pues ya cerramos, ¿o qué? Sí. A ver. ¿Marco? Marco, ¿estás por De ahí? momento, no, de momento no está ahora.
Bueno, pues, ¿qué hacemos? ¿Cerramos ya o...? Depende de usted. Pero yo tenía una pregunta antes de cerrar. Sí. Entonces, ¿cómo es que quedamos con esa incógnita? ¿Los adventistas recibirán la marca de la bestia, sí o no? Pues una parte sí, claro, y una parte no. Y pienso que hay que esperar a que realmente veamos la oportunidad de verlo, que vean la verdad, porque, claro, están con la ley dominical, pero si no la ven, tendrán que empezar a pensar otras cosas, ¿no? Es lo que le digo yo. Digo, pero si en Estados Unidos no se ve ninguna ley dominical, no. Y me dice, pero bueno, el Laudato sí es la ley dominical. Y eso... ¿Cómo? No, perdón. Bueno, y me dicen eso. El Laudato sí es la ley dominical que la han puesto como algo contra cambio climático, la familia, no sé qué. Yo les digo, yo que creo que no. Yo creo que es un engaño. Claro, están mirando al Papa sin parar, solo mirando al Papa, a ver lo que hace, a ver lo que hace. Y yo creo yo creo que no, ¿no? Porque, no sé, eso de que nos van a obligar a guardar el domingo lo veo muy difícil en esta época. Pero bueno, esperaré al momento para intentar salvar ¿verdad? A lo máximo, claro, eso es así. Es nuestra obligación. Sí, Solán. Dígame. Sí, que ya lo tengo todo dicho, más o menos eso. Que hay que esperar el momento para... Pero entonces, tal vez deberíamos cambiar la expresión, porque es cierto que una parte de los adventistas recibirán la marca de la bestia porque simplemente no querrán ver las pruebas o cambiar su mentalidad, no querrán desaprender para aprender. Pero creo que eso ocurre a un nivel personal, o tal vez podemos decir que la lideranza está involucrada en eso. ¿Cómo ven el resto? ¿Por qué se dice que los adventistas y no se dicen las personas de manera independiente? Bueno, cuando estudiamos Hechos 27 y la historia de los dos barcos, la historia del adventismo, en algún momento ellos llegan y naufragan, ¿no? Eso significaría que la institución naufragaría. Y hasta donde sé, los líderes de la iglesia, bueno, me imagino que no todos, pero los más altos, bueno, no sé hasta qué punto, recibieron el mensaje inclusive del hermano Jeff. En aquel entonces él era el mensajero del Señor y lo rechazaron. Y me acuerdo de que dice que los que rechazaron el mensaje del primer ángel no se beneficiarían del segundo y del tercero. Entonces, si es así, o aquellos adventistas que hayan rechazado esos mensajes, ese mensaje, el primer mensaje, entonces tampoco podrán beneficiarse del segundo y del tercero. Entonces, por eso es que decimos que es como institución. Ellos representan esa institución. Entonces, podemos deducir que parte de ellos son la lideranza, que no cambian su postura. Y una pregunta tengo. Adelante. Es que en mi familia tenemos pastores. Y yo me preguntaba
dónde entran esos pastores y si hasta donde yo sé no han recibido el mensaje. Yo he tratado de compartirlo y llegué hasta cierto punto y ya después no pude más y estuvimos orando juntos y ahora no sé cómo tengo que hacer. Que saben ustedes. Cuando usted dice que han estado orando, no entendí o sea, en su familia hay pastores. Sí, Y y los entonces lo pastores, que yo hice fue orar con ellos. Y, y ahora he tenido contacto con uno de ellos y ahora no sé cómo manejar la situación. No sé. Me encuentro eh, como si fuese yo misma un acertijo, porque no sé cómo hacer, porque por un lado está que las líneas dicen que los levitas no toca todavía, y por otro lado no sé si es que es como una especie de preparación para luego darles todo el mensaje. Entonces me pregunto cómo debemos manejar eso. usualmente hay un consejo. Y el consejo es, si la persona busca y pregunta, nosotros no podemos negarnos a proveer la ayuda. Pero si ella no pregunta, es decir, si de mi parte yo empiezo como a manipular las cosas para que se den la conversación, para que se dé el tema, entonces eso es nuestro error. Eso sería lo que nosotros estaríamos haciendo por nuestra cuenta y no bajo la instrucción de Dios. Entonces, si la persona pregunta, si la persona cuestiona o se abre el tema simplemente porque él es pastor y muchas veces es el tema de conversación la Biblia, entonces hay oportunidad para hablar claramente con ellos. Pero si no es el tema de conversación y nosotros tratamos de forzar esa conversación, entonces eso ya sería desobedecer a Dios. No sé si respondo. Ok, gracias. Yo creo que sí, Consulta, porque sí. consulta, hermano Solano. Y como usted Sí, menciona claro. allí, el no forzar las cosas, en no forzar las cosas entra lo que publiquemos por lo menos en nuestras redes sociales, o no lo podemos publicar. ¿Cómo ve usted eso allí? La hermana Tess habló en un video sobre las publicaciones en el Facebook. Y ella dice que nosotros no nos damos cuenta, pero simplemente nuestras publicaciones en el Facebook pueden generar discusiones que endurecen el corazón de las personas. Y el enemigo lo que hace es, o sea, lo que esas personas al endurecer su corazón hacen es buscar evidencia para combatir este mensaje. Eso le pasó, por ejemplo, a una amiga en Canadá, que ella hizo una publicación sobre, si no mal recuerdo, sobre la vacuna del COVID. Y los amigos adventistas y del movimiento, todos empezaron a buscar, o sea, apoyar o contrarrestar, y eso generó una discusión. Y el final de toda esa discusión generó que todas las personas quedaron confundidas, porque la ciencia, una parte de la ciencia dice, sí, están de acuerdo, la vacuna es buena, y otra parte de la ciencia dice, no estamos de acuerdo porque la vacuna es mala. Entonces, para las personas que no están preparadas para recibir la verdad, es muy fácil crear o mezclar las cosas con teoría de conspiración. Por eso no es tiempo. Si tú haces una publicación, tienes que ser capaz
admitir, digamos, todo tipo de comentarios o críticas, pero eso también como debilita tu mensaje. Entonces, mantén tus comentarios, pienso yo, en un entorno altamente interno dentro del movimiento, con tus contactos en el movimiento, para que generes una discusión en la cual tú puedas crecer, puedas ser educativa. No una discusión que al final termine perjudicando a las personas que simplemente no aceptan. Y eso debemos cuidar, que no se generen teorías de conspiración con el mensaje y que tampoco abrirle la puerta al enemigo de buscar argumentos para combatir este mensaje. Claro. No sé si eso Pero responde a tu gracias. pregunta. Sí, sí. Claro, gracias, hermano. ¿Esa también respondió la pregunta de usted, hermana Raquel? Sí, gracias. Ahora me estaba preguntando que tú estabas hablando, era de los netineos, porque estoy en contacto con netineos todo el tiempo. Sí, es insólito, porque incluso a mí, amigas que son de otras iglesias, ellos me buscaron y me dijeron, Solange, necesito que me enseñes a estudiar profecía y todas esas cosas. Y yo, claro, pero, o sea, por cuestiones de horario no nos hemos podido congregar, pero no sé cómo enseñarle, porque para mí también es claro que no es tiempo para ellos. Entonces yo oré al Señor y dijo, mira, Señor, si tú quieres abrir las puertas, si tú no estar ahí. Entonces, por alguna u otra razón, ya sea cuestiones de megas, tiempos, horarios, trabajo y todas esas cosas, no se ha dado. Y para mí eso es una respuesta clara. El Señor sabe que no es su tiempo. Sí. Entonces debemos nosotros dejar esas cosas en manos del Señor, digamos. Pero siempre y cuando nosotros debemos tratar de mantener nuestra relación con esas personas lo mejor posible. Como el hermano Marcel dijo en su presentación, nuestro trato con esas personas debe ser lo más ejemplar, porque aunque ellos no estén de acuerdo, al fin y al cabo, en un momento ellos volverán a nosotros para preguntarnos, mira, yo sé que no estamos de acuerdo, pero tú tienes la paciencia que yo necesito para me explicar y tienes el amor que necesito para que me hagas entender. Entonces, en ese relacionamiento y esa buena comprensión nos va a facilitar para con las otras personas. El único mensaje que podemos dar para ellos ahora es un mensaje de testimonio vivo, cómo somos, nuestro carácter, nuestro comportamiento, nuestras relaciones con los demás, ese es nuestro testimonio. Ese es el mensaje que podemos dar, pero explicar el mensaje como tal aún no podemos. Si queremos enseñar algo, tiene que ser nuestro trato para con los demás. Eso tiene que ser lo mismo para que ellos no pasen la dificultad que nosotros estamos pasando de recién aprender a relacionarnos apropiadamente. Ok. Gracias. A ustedes. Entonces, hermano Gabriel, si usted gusta, puede cerrar con una oración. Uy, a mí esto... Es que yo nunca he hecho esto de hacer una oración en grupo. Venga. Okay. Padre Celestial, te damos las gracias por habernos dado tanta luz y esta compañía que estamos teniendo y esperamos pronto tu segunda venida. Amén. Amén, Señor. Muchas gracias, hermano Gabriel. Excelente tema. Gracias.